Muchas gracias a Revelab Studio por el revelado y digitalizado de todas estas fotos. Hey, ¿qué tal, colegas analógicos? ¿Cómo estamos? Me encuentro en un dilema, porque me he venido a la isla de La Palma, en Canarias, y me he traído unos rollos muy variados, pero de ISO muy bajo. Hoy justo está un poco bastante nublado. He traído un CineStill 50D, Portra 160 NC, Kodachrome 200 y un Ektachrome 100. Primero, que estoy convencido de que para 7 días esto no rinde, 4 rollos. Y segundo, que el ISO es bajísimo. Voy a empezar a disparar hoy que está el día de Chirimiri con esta película Ektachrome 100 para evitar la diferencia entre el contraste de altas luces y bajas luces, porque no tiene un rango dinámico muy grande. Así que voy a ir con este coño. Esta sería la leche que pasaba por aquí. Esta foto, como ya habéis visto, quedó subexpuesta y creo que fue porque expuse cuando había esa pequeña ventana de sol sobre la fachada del edificio y luego, a la hora de sacar la foto, se fue el sol y no me fijé. Bueno, supongo que he sido un poco impaciente, pero he estado como 10 minutillos esperando a que pasara alguien por aquí. Como ya habéis visto en la foto, no ha pasado nadie. Pero bueno, ahora sí, creo que justo cuando sale la luz con esas sombras que se ven ahí, todo queda muy guay la foto. Ojalá salga reflejado, porque la verdad es que es el segundo rollo de película positiva que saco. No tengo mucha experiencia, no os voy a mentir. Esta ya me gusta algo más. Creo que combina muy bien los colores con los tonos más fríos de la película positiva. Si hubiera habido una persona sentada en el banco, hubiera ya sido la leche. Aunque me gusta la composición, debería haberme esperado a que saliese el sol para que los colores morados de la jacaranda hubieran resaltado más, le hubieran dado un toque más especial, como en la otra foto. Bueno, vaya sitio más bonito. Estoy alucinando con poder estar aquí sin gente. O sea, la suerte que tengo ahora mismo es que yo creo que no la tiene nadie. En lo que volvemos al coche, una cosa que sí puedo decir es que para en película en diapositiva es un poco más complicado por el simple hecho de que no tiene tanta latitud. Aquí hay que atinarle en la diana. Como solo tienen 2 pasos de luz de diferencia entre una foto quemada o unas sombras que queden hechas un burruño, a veces hay que saber decir que no y jorobarse, por no decir otra palabra. Pero bueno, venga, vamos a seguir. Llevo 5 fotos ya. Las desventajas de estar en un sitio tan maravilloso y tan tranquilo es que no pasa ni el tato. No hay ni Clifford, así que bueno, estoy sacando las fotos sin gente, pero como es un sitio tan pintoresco y tan bonito, creo que no importa, creo. Acabo de darme cuenta que estoy cometiendo un pequeño error. ¿Qué ocurre? Que como esta cámara, por donde miras, no es el mismo sitio por donde sacas la foto. Creo que en algunas fotos que está haciéndolo como todo muy al límite del cuadro, probablemente se me hayan cortado algunas cosas. Creo que ya hemos saturado esta zona de fotos, las 6 que he sacado. Esas van a ser un sitio súper bonito. Ahora os pongo el nombre del pueblo porque no me acuerdo. Y voy a ir a una playa, en la que he estado antes de venir aquí, que es súper bonita, pero he bajado sin la cámara. Tonto de mí. Así que voy a aprovechar y probablemente saque unas cuantas fotos por ahí y me acabe el rollo.
creo que ya he enmendado mi error. Y lo que he hecho, como habéis visto en la imagen, es que me he echado 3 pasitos para atrás para dejar un poco de aire en el perímetro del cuadro para no fastidiar la foto. Próximo destino, Playa Los Nogales. Seguimos con el Ektachrome. Quedan como 5 fotos. Vamos a ver qué sacamos. A ver qué música le sacamos al trombón. Ya he llegado. Ahora lo que toca es caminar, porque aún así, aunque hemos bajado mucho con el coche, como habéis visto, hay que bajar unos cuantos peldaños. No hay tiempo que perder. Vamos allá. Creo que esta va a ser la primera composición. Va a requerir bastante paciencia porque quiero que alguien aparezca justo ahí. Pues aquí estoy esperando a que venga alguien, pero no viene nadie. Y está empezando a chispear, lo cual es un pequeño inconveniente. No sé muy bien qué voy a hacer, la verdad. Justo han bajado unos chicos, pero sinceramente no sé si realmente ha valido la pena la espera. No sé si voy por la foto 10, lo cual significa que me quedan 3, la 10, la 11, la 12, o que he hecho 10, creo que me quedan 3. Pero como en la playa es una cosa que sí, a huevos, sé que quiero fotografiar, me voy a esperar, voy a hacer esa foto y luego ya termino el carrete con otras 2 fotos más, o una, pero ya habiéndome asegurado que he sacado esa foto. Soy una persona que va por aquí y voy a sacar la foto cuando esté justo ahí en el mirador. Ahí abajo de las escaleras lo podéis ver. Va a empezar a subir, así que me voy a preparar. En esta foto se distingue mejor la persona, aunque sé que está muy lejos. A ver si va a pasar ahora que la marea está muy alta. No puedo acceder a la playa, ¿eh? Ojo, a ver. Este es el sitio de la playa que quería fotografiar, la caseta de los guardavidas. Lo único que necesito es alejarme un poco si quiero poner la caseta en contexto. Mucho mejor así. Vamos allá, y esperemos que exponga la foto correctamente, porque con tanto negro es un poco complicado, no os voy a mentir. Opino que no ha quedado mal del todo. Podría haber estado mejor con un poco más de luz, pero bueno, lección aprendida para la próxima vez. Después de ver esta última foto, creo que en la mayoría de los casos podría haber sobreexpuesto las fotos un poquito más de lo que pensaba. Pues nada, gente, ya se acabó el rollo. No lo voy a abrir aquí porque no quiero fastidiar el carrete. No vaya a ser que como hay una luz un poco intensa ahora se dañe, se exponga la luz y tal. Espero que os haya gustado el vídeo, algo diferente, una película diferente, una cámara diferente, con la cual estoy muy contento. Como siempre, las Jessicas nunca decepcionan. Voy a estar 6 días más por aquí, desde luego voy a estar sacando muchas más fotos, así que no dudéis en suscribiros, darle like y nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!